Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Es para nosotros un placer estar de nuevo con ustedes en su programa Hombres de Verdad. Ya tenemos varias sesiones hablando de un tema muy común, pero que al mismo tiempo es muy dañino en la familia. Y nos referimos al favoritismo de uno o ambos padres hacia uno o varios hijos. Y hemos estado viendo lo que nos dice la Escritura, los ejemplos bíblicos, tanto de Isaac y Rebeca, como se manejaron con Jacob y Esaú, y luego cómo Jacob repite ese patrón de favoritismo al de una manera muy franca y abierta manifestar que su hijo preferido era José y todo lo que eso conllevaba. En el día de hoy nosotros queremos ser un poquito más específicos, acercar el lente y ver de manera particular cuáles son los daños que causa en los hijos no favorecidos por los padres. Y para eso está con nosotros nuestro hermano José Agüero y su servidor Marcos Peña. José, ¿cuáles son las consecuencias, no para el favorito, sino para los otros hijos, cuando son testigos de que hay hermanos que son favorecidos de una manera franca y abierta por sus padres? Bueno, antes de responder esa pregunta, quería preguntarte que cómo tú te sientes sabiendo yo que tú eres el hijo favorito de tus padres. Bueno, yo me siento muy bien porque yo soy hijo único. Exacto. Exacto. Siempre me sentí muy bien porque soy hijo único. Exacto. O sea que no tuve esa posibilidad. Hijo único de padre y madre. Tengo 4 hermanos de padre y me llevo muy bien con ellos, gracias a Dios, pero no crecimos juntos. Sí, no, por eso yo te lo digo, porque cuando te conocí tú eras el único de los dos. Sí, o sea, yo era el favorito, sí, pero no había nadie que se quejara por eso. Exacto, no se afectó a no, nadie. Nadie se afectó porque no había nadie. Nadie se afectó y de veras que eso es otro aspecto, ¿verdad? Que un día podemos tratar acerca de los hijos únicos y las características que tienen. Pero ¿cómo afecta el favoritismo a los hijos? Afecta de dos formas. Afecta a los no favorecidos y afecta al favorecido. También. O sea, crea esa dualidad de daños. O sea, aquí no hay nada. Y Marcos, quizás también en algún momento podemos hablar de cómo eso afecta a los padres. Porque eso obviamente va a crear problemas de los hijos hacia los padres. Se va a ver una especie de revancha hacia papá y hacia mamá por el hecho de que ellos favorecieron. Porque la verdad, Marcos, que cuando se habla del favoritismo es porque es una preferencia muy marcada, sumamente marcada. Y manifiesta. Y entonces el niño, que su mundo es muy pequeño, porque el mundo del niño comienza a ampliarse cuando él entra a una edad escolar. Pero los primeros años, que es cuando se forma el mundo de valoración y relacional del niño, lo que ellos llaman la primera infancia, de 1 a 6 años, en ese periodo de tiempo, todo lo que ellos perciben, que perciben 1000 veces más de lo que los padres creen que los hijos son capaces. Sí, algunos estudios que yo sé que tú has leído también dicen que se puede percibir bastante en el vientre. Imagínate fuera de él. Y todas estas manifestaciones se dan. Bueno, cuando nosotros vamos a la Biblia, que es el mejor libro para consejería y para entender los problemas humanos, por algo el Señor, dentro de la extensa historia de Isaac y su familia y de Jacob y su familia, el Señor incluye estos aspectos. Es para que nosotros podamos entender de que eso no debe ser parte de nuestra familia. Y sobre todo, de que hay un elemento ahí muy dañino, que es el elemento de las acciones, los patrones que se reciclan de una generación a otra. Porque en el caso específico de Isaac, él viene de una relación donde él, cuando llegó, no era el hijo único.
Y probablemente él se tuvo que enterar que la razón por la que su medio hermano fue echado de su casa fue obviamente por la llegada de él. De manera que él, de una forma u otra, sufrió lo que era el favoritismo. Pero él recicló eso, repitió eso con sus 2 hijos. Y luego su hijo, favorecido por la mamá y obligado a ser favorecido por el papá con el asunto de la bendición, también, aunque con sus razones, favoreció, repitió el patrón del favoritismo. Entonces estamos hablando de que eso se puede convertir en un daño generacional muy fuerte y profundo que eso puede causar, que va a distorsionar tanto la forma de vivir y de percibir la vida de los hijos. En el caso de los hijos de de Jacob, ellos evidencian la Biblia, cuáles fueron los daños que eso le causó. Por ejemplo, hay un rechazo y maltrato de violencia verbal, emocional y física contra el hermano favorecido. Eso es lo primero que uno puede encontrar. El hermano favorecido, en este caso José, sufrió seriamente las consecuencias de haber sido elegido el favorito de su padre, aún sin él haber hecho nada y buscar que ese patrón se diera en su vida. No, él no lo buscó. Y ahí es donde está el daño que se le hace, no solamente a los hijos no favorecidos, sino también al favorito, porque son el blanco del ataque emocional, verbal y físico, como encontramos, porque ahí lo encontramos los 3. Los hermanos saben que el ciclo de violencia es violencia emocional, violencia verbal y violencia física. Ese es parte del ciclo de violencia. Y entonces aquí encontramos que estos muchachos se tornan violentos porque no fueron favorecidos. Se tornan violentos también contra el favorito. Y eso hace que allí haya una distorsión, un castigo de los padres hacia los hijos no favorecidos y de los hijos no favorecidos al favorito. Entonces, es una situación bastante incómoda lo que se vive en una familia cuando eso sucede, porque ellos estuvieron dispuestos a hacer algo parecido a lo que hizo Caín con Abel. Porque en el caso de Caín, él probablemente interpretó que Dios estaba favoreciendo a Abel. Wow. Y no es cierto. Dios no estaba favoreciendo, Dios es un Dios justo. Pero Marcos, aquí viene el problema. El hijo no favorecido se va a sentir mal con el padre, pero se puede sentir mal contra Dios si los padres son gente creyentes y pueden decir, yo no voy a creer en Dios, a veces como una forma de rebelión contra sus padres y a veces también una rebelión contra Dios porque lo interpreta como que Dios es parte de todo eso por las razones que dan los padres. Entonces, ya tú sabes que hubo esa agresión de Caín a Abel porque se sintió que no fue favorecido por Dios, su padre espiritual. De hecho, cuando mencionaste el caso de Caín, yo hacía ya un rato que mientras te escuchaba pensaba en ese caso para reiterar lo que dijimos en programas pasados, que cuando hablamos de un hijo favorecido estamos hablando de un hecho real, pero que hay ocasiones en que un hijo puede sentirse que están favoreciendo al otro y no es tal. Sencillamente el otro en su comportamiento se ha ganado cierto grado de confianza de los padres y no puede pretender que a él se le tenga la misma confianza. O sea, que un padre tenga diferente confianza con sus hijos no necesariamente es favoritismo. Lo es cuando no ha ocurrido nada y el padre sencillamente se deja llevar por sus preferencias. Pero cuando en el aspecto relacional hay un hijo que es irresponsable, que es mentiroso, que siempre está buscando hacer su voluntad, cuando eso ocurre,
Ese hijo no puede pretender ser tratado igual que otro que siempre es responsable, que nunca le queda mal a los padres, porque ese va a cosechar los resultados de su comportamiento igual que el otro. Entonces va a haber un trato diferente, no causado por una preferencia personal, sino causado por la conducta de cada uno, que fue lo que ocurrió en el caso de Caín y Abel. Sin embargo, eso nos muestra cómo puede reaccionar alguien que siente que están favoreciendo a su hermano, tenga razón o no. En el caso de Caín, él no tenía razón, porque no fue que Dios tuvo de favorito a Abel. Dios dio instrucciones de cómo debía de ser agradado y cómo debían ser los sacrificios. Caín se tomó la prerrogativa de hacer el sacrificio como él quiso. Sin embargo, Abel obedeció. Es por eso que dice que vio Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no vio con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces, no era un asunto de favoritismo, era un asunto de desobediencia de parte de Caín. Y ese es el tipo de cosas que el pecado causa, porque una de las cosas que el pecado tiene, una de las características, es que el pecado no es racional. Porque tú te pones a pensar, pero ¿y por qué Caín mata a Abel? Porque, o sea, ¿cuál fue el mal que cometió Abel? ¿Qué de malo cometió Abel contra Caín? Nada, absolutamente nada. Entonces, ¿por qué tú me matas? Bueno, no puedo matar a Dios, te mato a ti. Es como una reacción de rebeldía, y cuando la ira se apodera de una persona, créanme, la razón desaparece. El pecado per se es irracional y la ira es una muestra de eso, porque la cantidad de cosas que las personas hacen airadas, que después que llegan a cordura dicen, pero yo no sé qué fue lo que me pasó, yo no soy así, a veces dicen. Bueno, eso muestra cómo puede reaccionar un hijo cuando se siente que no es el favorito, con razón o sin razón. Cierto. Y aquí el punto fuerte que queremos también enfatizar a los padres es que tienen que crear una relación con sus hijos que eviten las interpretaciones de los hijos. Hay que buscar la manera. Es cierto, como dice Marcos, de que la Biblia dice que la necedad está ligada al alma del muchacho. O sea, hay niños que son más rebeldes que otros. No es porque tienen un motivo, sino porque desde los 2 años. Los que estudian a los niños hablan de la edad del tirano, la edad del yo, que comienza a partir de los 2 años, 2 años y medio. Antes era a partir de los 3, ahora. De los terribles 2. Sí, sí. Antes era a partir de los 3, pero ahora ya se comienza a ver en los 2 años de una manera muy, muy marcada, y ese es solamente reflejo de la naturaleza pecaminosa y que le manda un mensaje a los padres de que los niños hay que tratarlos como pecadores niños y ayudarlos a que ese mal, con la instrucción divina, con la oración, con la disciplina, con la reprensión, pueda ayudarle, como dice el libro de Proverbios, a que la necedad lo aleje. La Biblia dice que la vara lo aleja. Pero la vara lo que representa, para mí, no es solamente un castigo físico. La vara lo que representa es, como dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 13, hablando de las autoridades, dice, no en vano lleva la espada. O sea, no es que él te va a sacar la espada y va a tratar de matarte, la autoridad, por cualquier cosa que tú hagas. Pero la espada representa que es una autoridad. Y es bueno que los hijos, sin vara o con vara o como sea, siempre vean a los padres como una autoridad, y los padres establezcan normas y principios en el corazón de ellos, fruto de eso. Otro elemento más que afecta a los hijos es que desarrollan conductas con actos con el propósito de hacer sufrir a los padres. Lo quieren hacer sufrir. Es esa tendencia pecaminosa natural de responder la agresión. Papá es más grande. Papá es la autoridad. Yo no puedo hacer lo que él me hace. Pero cuando ellos ven ese favoritismo hacia otro de sus hermanos, ellos se sienten agraviados. Ellos se sienten ofendidos. Ellos se sienten que perjudicados.
Entonces es como que se llenan de amargura contra sus padres y asumen conductas y comportamientos que no necesariamente es que lo hacen así porque así es que le gusta. No, es como internamente lo voy a hacer así para que él vea. Es una intención marcada, sean ellos conscientes o no. Por eso una intención marcada de devolver el mal que ellos perciben que están recibiendo. Es como, tú me haces mal, bueno, yo también te voy a hacer mal. Ah, tú nada más quieres a fulanito. Bueno, pues yo voy a hacer como yo quiera, yo no te voy a obedecer. O no, pues quédate con fulanito, yo voy a vivir mi vida. Es una reacción pecaminosa, pero es el tipo de situaciones que nosotros decimos que es naturalmente pecaminosa, porque no deja de ser pecaminosa, pero no deja de ser entendible. Pero Marcos, mira, yo no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo, pero tú sabes lo que yo entiendo que es el mensaje del favoritismo. Tú no eres hijo mío. El no favorecido es tú no eres hijo mío. Y el niño o la niña interpreta eso y dice, y ahí viene la rebelión, porque yo tengo que obedecerte a ti. Uh-huh. Tú no eres una autoridad en mi vida. Y es bueno que todo el que trabaja con niños, que es consejero de niños o de familia, pueda entender eso, que hay una rebeldía inexplicable, pero bien clara y bien definida del muchacho, de la muchacha, hacia sus padres, que uno tiene que averiguar, y no solamente, Marcos, abrir la Biblia y decirle al muchacho de 10, 12 años, mire lo que dice la Biblia. Yo, Marcos, le abro la Biblia cuando humanamente yo he entendido el problema. Yo no abro la Biblia cuando voy a aconsejar en el principio. Yo abro la Biblia cuando humanamente he entendido el problema y abro la Biblia para buscar soluciones a ese problema. Porque cuando te viene un hijo rebelde puede venir por muchas razones, incluyendo el favoritismo, pero viene por muchísimas razones. Así es. O sea, esa rebelión es animada por nuestra naturaleza pecaminosa, pero también es un acto consciente frente a las injusticias. Yo no sé cómo fue que Dios nos hizo en ese aspecto, pero Dios nos hizo de que nosotros todos nos molestamos, seamos niños, adolescentes, jóvenes, adultos o ancianos, nos molestamos de una manera muy marcada contra las injusticias. Así es. Sea tú cristiano o no sea cristiano. Hay algo en la naturaleza humana que Dios nos creó. Yo creo que eso tiene que ver en parte con la imagen de Dios en nosotros. No, 100%. Porque Dios es justo. Ahora, cuando tú dices, un padre transmite el mensaje, tú no eres mi hijo, tú se lo preguntas a los padres que tienen favoritos y ellos van a brincar para arriba, van a decir que eso no es así, que no, que jamás. Pero la verdad es que yo pienso que quizás no necesariamente tú no eres mi hijo, pero, y esto también ellos no lo van a aceptar, pero es como, tú eres mi hijo, pero un hijo de segunda categoría. Es como tú eres mi hijo, pero es como a un nivel diferente. Y eso de verdad destroza el corazón de cualquier muchacho. Mira, Marcos, hay un judío que es muy citado por los que hemos estudiado un poco de esto en universidades seculares, que se llama Salvador Minuchin, que no hace mucho falleció, un judío de Nueva York, y él aportó mucho a lo que ellos llaman ese enfoque sistémico de la familia, que es un enfoque muy bíblico. El enfoque sistémico es que mira a la familia como un sistema, donde cada miembro está interrelacionado. Muy bueno. Y cuando uno tiene un padre que no hay forma de convencerlo de que él tiene favoritismo, y son de estos padres que van a un centro y pagan para que lo ayuden, y uno quiere, este señor recomienda algo que se llama una intervención desestabilizadora. Y eso es algo muy creativo del consejero, basado en el efecto que uno quiere que cause. Por ejemplo, aquí entra don Luis y viene a la consejería para hablar de la rebelión de
su hijo Miguel. Pero él tiene 3 hijos. Y Miguel es el rebelde. Él no quiere entender de que él tiene favoritos y que Miguel está reaccionando así como una forma de venganza, porque se siente que no lo están tratando como hijo. Así que don Luis entra y yo le digo, don Luis, ¿y cómo están sus 2 hijos? Bien, pero ¿por qué usted dice 2? Pero son 2 hijos que usted tiene. No, yo tengo 3. No, usted tiene 2. Y eso ya tú sabes cómo va a poner a ese señor. Y se molestan. ¿Y por qué usted dice que tiene 2? Sí, yo vamos a trabajar con eso. Yo entiendo que son 2. Y ya tú sabes que lo pone. Y después tú comienzas a darle una serie de pautas que ya tú has escrito. Y le dijo, mire, si usted tuviera 3, esto sería así. Pero cuando es así, usted está diciendo que tiene 2. Ese es el mensaje que usted le está mandando a su hijo. Él no se considera que usted es su papá, porque la forma en que el mensaje que usted le está mandando a él, los patrones relacionales que usted ha establecido, eso es lo que está diciendo. Y Marcos, aunque esto parece un enfoque como muy psicológico para no asustar a nadie, es exactamente lo que dice la Biblia. El mejor libro, si tú quieres hablar de la psiquis y la conducta humana, es la Biblia. Solo que tú no conoces la mayoría no conocen esos elementos humanos. Pero la Biblia, si tú quieres dar un curso de consejería, tú tienes que conocer primero el factor humano para luego ayudarle con la Biblia. Porque ese es el mensaje que tú le estás enviando al hijo. Porque es así. De manera que nosotros queremos decirle a los padres que por favor trabajen con la crianza de sus hijos de tal manera de que ellos puedan de una forma clara y definida establecer que hay un patrón de relación como manda Dios con todos sus hijos. Porque Marcos, el Señor tuvo 12 discípulos y uno era rebelde, uno era así, el otro era asado, de esos 12 apóstoles. Pero tú no ves ningún tipo de favoritismo del Señor. No. Tú encuentras el que es llamado el discípulo amado, que es una autodefinición de sí mismo, porque ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas definen a Juan así. Él lo define así. Pero Juan, para mí es el modelo de lo que debe ser un buen cristiano. No es que Cristo buscó una cercanía personal con él, sino que él la buscó con el Señor. Y yo creo que todos nosotros tenemos que buscar esa cercanía con el Señor que siempre buscó Juan. O sea, Juan lo encontramos que se recostó del hombro del costado del Señor, que cuando el Señor estuvo en la cruz del Calvario, todos se fueron, los 10 se fueron, uno se quedó calentando para negarlo, pero él se quedó cerca. Y él estuvo disponible cuando el Señor dijo, mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Cuando el Señor llamó a Pedro aparte para decirle, tú me amas, Juan venía detrás, al punto tal de que Pedro dijo, ¿y qué de este? Y él dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Y realmente Juan estuvo aquí con vida hasta la venida de Cristo, porque la visión del Apocalipsis es como si Cristo hubiese venido. Sí. Pero lo que me refiero es que el Señor no tenía favoritismo, ni tampoco rechazo, Marcos. Aquí quiero llevar a ese punto. ¿Tú ibas a decir algo? No, yo iba a decir que hay que tener cuidado con ese ejemplo, porque en el aspecto relacional de amistad es lícito uno decidir tener más cercanía con unos que otros, lo que no es lícito con los hijos. No, con los hijos no, obviamente. Exacto, pero es importante porque alguien puede malinterpretar el ejemplo, que entiendo y estoy de acuerdo contigo, pero alguien puede malinterpretarlo y decir, bueno, porque es obvio que había una relación del Señor con Juan y es obvio que había una relación del Señor con los hijos del trueno, con Pedro y Jacobo y Juan. Cuando subieron a la transfiguración, por ejemplo, no subieron los 12, nada más subieron esos 3. Y es obvio que había una relación con los 12 que no era la misma relación con los 70. Entonces alguien pudiera decir,
Alguien pudiera decir, pero ven acá, y entonces, ¿por qué él se relacionaba así? Bueno, esos son principios de relación de amistad, de personas que no son, no tienen esa relación de padre-hijos. Y uno tiene perfecto derecho. Y eso es importantísimo, José, porque yo creo que en todas las iglesias siempre aparecen personas que se quejan de que el pastor tiene personas favoritas. Y a veces, y puede ser que el pastor caiga en una manifestación inadecuada de favoritismo. Sin embargo, que el pastor tenga dentro de la congregación personas más cercanas, eso no es ni pecaminoso, ni inadecuado, ni incorrecto. Eso sencillamente que hay ciertos aspectos relacionales, cierta afinidad. O sea, por eso es que se hablan de distintos grados de amistad. Pero ya nos están haciendo señas que debemos de hacer una pausa, así que vamos a retomarlo al regreso ahí, diferenciando esos grados de amistad que son lícitos en las relaciones de amistad, pero que no son lícitos en las relaciones filiales, es decir, de padre a hijo. Quédese con nosotros en su programa Hombres de Verdad. Porque ningún donativo es demasiado pequeño para el dador de toda buena dádiva, agradecemos de todo corazón tu ofrenda de amor, la cual hace posible que programas como este continúen en el aire. Gracias por tu imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad con programas como este. Aquí estamos de nuevo, José, y estábamos conversando un poquito acerca de esa diferencia que hay entre cuando la relación es amistosa y cuando es una relación padre e hijos. En las relaciones de amistad, por ejemplo, hay 3 tipos de amistades que se distinguen. Amistad de compasión, cuando tú tienes una amistad con alguien con el propósito expreso de ayudarlo, y puede llegar a ser muy estrecho, pero tu propósito de desarrollar y cultivar esa amistad es ayudar a la persona. Está la amistad de cortesía, la que debe haber con todos los miembros de la iglesia. O sea, bien hermano, estamos dispuestos a ayudarnos unos a otros. Una amistad, hay una cortesía, pero hay una amistad que ya es de intimidad o de elección. Una amistad de una comunión más estrecha, que eso se elige. De hecho, en el caso de ustedes son 2 en tu iglesia. Estás tú como el pastor principal y está tu hijo pastoreando también, pero son padre e hijo, se dan ambas relaciones. En el caso nuestro, nosotros somos varios pastores y a pesar de que por la gracia de Dios, y alabamos al Señor por eso, nos llevamos súper bien, no tenemos dificultades relacionales. Sin embargo, es evidente que entre nosotros mismos las relaciones no son iguales. O sea, entre nosotros mismos tú ves 2 que tienen cercanía, mayor cercanía, que con mucha frecuencia va uno a la casa del otro y comparten socialmente. Y hay otros que no, que eso no se da. Eso no tiene que ver, ahí no hay nada malo. Sencillamente es un asunto de elección, de afinidad, de personalidad. Pero cuando se trata de los hijos, pueden haber hijos que tengan personalidades que nos chocan, que se nos hace difícil. Nosotros no podemos darnos el lujo de tratarlos diferente o de decidir un tipo de relación diferente con cada uno, porque ellos vienen y desde que nacen con el estatus de hijos y ya ese estatus hace que sean tratados iguales. Así es. Y mira, Marcos, mientras te escuchaba atentamente, pensaba en ese símil, esa comparación que tú haces con los pastores y también con los hijos, y hablando acerca del Señor y su relación con los apóstoles. Pero mira, Marcos, me llegó a la mente algo que sucede en el hogar y que sucedió con el Señor Jesucristo. Cuando tú mencionas a Jacobo, Pedro y Juan, que cuando fueron al monte de la transfiguración, cuando Cristo fue a orar, se lo llevaba aparte a ellos. Lo que yo mirando a un Dios justo como era Cristo, que no tiene, la Biblia lo dice claramente en muchos versículos, Dios no hace acepción de personas. Uh-huh. Dios no hace acepción de personas, no hace. Y Cristo siguió el mismo patrón. Pero hay una relación funcional. Hay una relación funcional que en este caso tenemos que ver
de Cristo con los apóstoles. Así es. ¿Cuál es esa relación funcional de que el Señor no solamente era una relación de padre a hijos, que dice que los amó hasta el fin a todos, dice San Juan 13, pero también Él tenía que delegar funciones en cada uno de ellos? Y en Pedro ya sabemos que le dio la llave. A Juan fue siempre el compañero de Pedro en el establecimiento de la iglesia local. Y Jacobo, lamentablemente, fue la persona que el Señor eligió para ser un mártir, el primer mártir dentro de los 12 apóstoles. El primer mártir oficial fue Esteban, pero dentro de los 12 apóstoles fue el primero que falleció, según Hechos capítulo 12. Aquí viene otro problema, Marcos, siguiendo esa misma línea en el hogar. Mira, los hermanos no ven como favorito al hermano a quien el padre le delega funciones parentales. No los ve como favorito. Para que tú veas lo justo que es eso. Seguir el patrón del Señor. Por ejemplo, el hijo mayor o la hija mayor, por la naturaleza, si tiene 2 o 3 hermanitos más pequeños, los padres le piden que sea el que le ayude con sus hermanos. Juana, ven acá, dale la leche a tu hermanito. Luis, ven acá, ayuda a tu otro hermano con la tarea. Esas son funciones que los padres le dan para que les ayuden en su labor maternal o paternal. Se ve que lo llaman mucho, que lo toman muy en cuenta, siempre a ese para todo. Pero los hermanitos no lo ven así. Según los estudios, no lo ven así. Porque es una relación funcional. No es una relación solamente de trabajo. Es delegación de responsabilidades. Exacto, exacto. Pero para que tú veas lo justo que es, como Dios nos ha hecho aún a los niños, no lo ven así. Como tampoco nosotros miramos que el Señor, nunca nadie se ha osado por decir que Pedro, Juan y Jacobo eran los favoritos del Señor. El que estudia seriamente la Biblia, el que lo mira superficialmente, puede salir con ese disparate, porque no es otra cosa que no sea un disparate, conociendo a nuestro buen Dios y cómo Él se maneja. Entonces, si queremos ayudar a los padres, aunque yo y los demás consideramos que es muchas veces que es una delegación de funciones abusiva, cuando se pasan de la raya, dándole funciones al hijo, la hija mayor. Eso puede suceder y sucede con mucha frecuencia. Sí, es abusiva porque los expertos dicen que no le dejan ser niño. Exacto. A veces lo cargan de una manera que entonces los hermanos no lo ven como favorito. Por lo que tú dices, porque es obvio que no lo están dando necesariamente privilegios, sino otorgándole más responsabilidades. Exacto. Pero a veces causa un efecto en el mayor cuando hay un desbalance, porque a veces le delegan cosas que pueden hacer los menores, pero como él es el mayor, le tocan. Entonces tiene que hacer las labores de hermano mayor porque los otros no pueden hacerlas, pero también como hermano mayor, tiene que hacer otras que perfectamente pudieran hacer los más pequeños. Marcos, yo el fin de semana estaba predicando en un retiro de matrimonios en Carolina del Norte, en Estados Unidos, y hubo un tiempo donde tú sabes que los padres o los hermanos se acercan a hacernos consulta porque tú eres... si ustedes, pastores, están buscando a alguien que lleve buenas enseñanzas sobre los hijos, yo le voy a recomendar al pastor Marcos. Y si ustedes, padres, quieren buscar a alguien que le ayude con sus hijos, sea también al pastor Marcos. Dios lo usa grandemente. Si es gratis, búsquenlo a él. Si van a pagar, me buscan a mí. Pero siempre se nos acercan después. Y 2 hechos pasaron en este retiro, en este hotel. Uno, se me acercaron unos padres a hablarle de su hija mayor. Y yo hice lo que se llama esa intervención desestabilizadora. Ellos me estaban hablando de que mi hija, ella esto y aquello, y nosotros le hemos dicho que se encargue de esto, pero ella ahora nos está dando problemas porque se está rebelando contra nosotros y aquello. ¿Y qué usted me aconseja? Yo le dije que está cansada de abusos. Me dice, pero pastor, nosotros no la golpeamos ni hacemos nada. ¿Cómo usted dice de abusos?
es que asignarle tanta responsabilidad a un niño es abusivo. Ujú. Y ellos me dijeron, ¿de verdad? Claro. Y ya entonces uno comienza, después que ya uno ha captado su atención, uno comienza a decirle Ujú. cómo debe hacerse. Y ellos entienden, porque no lo hacen intencionalmente. Pero también, Marcos, una dama, en una sección de preguntas y respuestas de las parejas, una dama levantó la mano y dijo algo con respecto a su esposo y su matrimonio. Y antes y que le diera una respuesta, y yo le dije, ¿le puedo hacer una pregunta antes de dar la respuesta? Me dice ella, sí. ¿Usted es la hija mayor de su casa, de su hogar de origen? Sí. ¿A usted le dieron, delegaron funciones parentales? Me dijo que sí. Y yo le dije, por eso usted está teniendo problemas en su vida matrimonial. Porque eso hace que las personas, cuando se casan, sigan con ese patrón y sin darse cuenta. Óyeme, sin darse cuenta. Se sienten responsables de la relación y quieren estar manillando. Explícale a los que no son dominicanos qué significa manillar. Cuando hablamos de manillar, es de estar mandando todo el tiempo y tomar el liderazgo y querer que se hagan las cosas a su manera y estar dando órdenes a diestra y a siniestra, incluyendo al esposo. No, pero ese es el primero que le dan ese órdenes. es el hijo menor. Ese es el hijo menor. Y son personas muy responsables. Quizás en alguna ocasión pudiéramos hablar acerca de eso. Sí. Pero volviendo al tema del favoritismo, el problema más serio es cómo distorsiona eso, no solamente el corazón del hijo, creando esa amargura. Sí. A veces, como yo le leí en el libro de Amós, que crea una amargura permanente, permanente de años y que puede pasar. Uh-huh. Marcos y yo somos hermanos de carne y sangre, pero él fue el favorito de su papá y de su mamá, yo no lo fui. Crea una distancia relacional entre nosotros. Sí. Pero Marcos, aquí viene lo peor. Ay, papi, yo quiero ir donde tío Marcos. No vamos para allá. Tú comienzas a hacer eso a los 2 años con tus hijos, y a los 3, y a los 5, y a los 6, y a los 7. Ellos no te van a ver como tío, ni a tus hijos como primos. Marca una división familiar. Sí. Porque cada vez que muchas veces van y se acercan y por obligación se ven, la actitud de amargura sale. La actitud de amargura sale. Ay, sí. Oye, pero tú te notas, dice la esposa mía, tú te notas como más joven. Claro, él es el favorito de papá. Marcos, yo he oído todo eso. Wow. Claro, él el favorito, a él no lo ponían a hacer nada. Mira que me ponían a hacer todo, yo tengo que estar más viejo que él y yo soy más joven que él. Wow. O yo soy esto. Wow. Es algo, yo tuve una pareja, una familia así, que nos reunimos todos, mamá, el papá no, porque estaba muerto, pero estaba presente. Porque en estos aspectos de familia, los padres no están ausentes. Por eso le llaman algunas conformaciones familiares, familia con un fantasma. Así le llaman. Porque es que el padre o la madre que falleció está presente. Sus hechos permanecen. No. Y todo se hace. Si tú llegas a la casa, Marcos, y tú dices, ay, sería bueno cerrar esa Biblia. No, todo el mundo te dice que no. Deja esa Biblia abierta. Pero ¿y por qué no hay que dejarla abierta? Y fue porque papá siempre la tenía abierta. Pero se va a dañar así abierta. No hay que dejarla así. Son constructos inconscientes, obviamente. Y uno lo encuentra en la Biblia. Yo no estoy hablando, no tenemos el tiempo para mirar todo eso. Todo eso está en la Biblia, en la palabra de Dios. Para bien. El Señor lo usa para bien. Yo soy el Dios de tus padres. De Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, Dios utiliza ese término de los padres ausentes. Pero se crea ese daño por generaciones. Afecta bastante. ¿Y qué pasar cuando nos juntamos y tú dices, mira, mamá necesita algo de medicina para comprar eso? Yo no tengo. Que es otro de los aspectos que tenemos anotado ahí. No sostienen económicamente a sus padres. No. Pero ayúdalo tú. Yo no puedo. Pero mira, es nuestra mamá. Sí, pero ayúdalo tú. Sí. No le va a decir porque tú eres el favorito, obviamente, porque sería una crueldad. Pero inconscientemente ese no puedo está relacionado con eso. Y entonces
padres, de una manera u otra, ustedes ponen la simiente de la desobediencia a Dios en el corazón de los hijos. Porque el mandato, dice primera de Pedro, de Timoteo, capítulo 5, el mandato divino es que los hijos tienen que ayudar económicamente, recompensar a sus padres. Entonces, esa negativa, aunque tú se lo demuestres con la Biblia, y ahí es donde yo siempre digo a los pastores, tiene que averiguar por qué esa negativa ayudar a tus padres. Y cuando a mí me ha tocado, yo le digo, oye, tú tienes toda la razón. Eso es sumamente injusto lo que te hicieron a ti. Que es otra intervención como que tú dices, oh, ya apareció alguien que me entiende. Sí, tú tienes todas las razones, eso daña esto. Yo le doy como 10 razones. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo le llaman Dios a la conversión? En San Juan capítulo 3, el nuevo nacimiento. ¿Y de quién tú eres hijo ahora? Bueno, yo soy hijo de Dios. Muy bien. ¿Qué te manda Dios? Las cosas viejas pasaron. Sí, hay muchos versículos. Y aquí todas son hechas nuevas. Pero esa nueva vida y ese nuevo padre que tú tienes, que es más importante que tus padres terrenales, te dice que los instrumentos que él utilizó fueron 2 pecadores. Y como yo le he dicho a muchas personas, esos 2 pecadores, por más mal que se comportaron, debe darle gracias a Dios por ello, porque si no, tú no existiese. La justicia de Dios dice, yo los usé para que tú vinieses. Si tú estás contento con la vida y estás contento con Dios, a esos 2 que fueron los instrumentos de Dios, tú debes agradecerle y recompensarlo, porque ese es el mandato que tu Padre Celestial te da. Amén. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú te atreverías a ser rebelde y decirle a Dios en su cara, yo no voy a obedecer ese mandato? ¿Tú lo vas a hacer? Dímelo. No, pues comienza a hacerlo. Es genial la forma en que lo has presentado, José, porque el hecho de que nosotros entendamos las razones detrás de conductas pecaminosas no significa que sean justificables. Siempre hemos dicho eso en el programa. Una cosa es entender de dónde surge una respuesta pecaminosa. Y uno dice, bueno, es lógico que se reaccione así. Pero decir es lógico que se reaccione así no es decir está bien reaccionar así. Son cosas diferentes. No, cuando decimos es lógico o cuando tú le dices tú tienes razón. Perfectamente. Tú le estás diciendo yo te entiendo. O sea, yo sé de dónde viene eso. Y es natural reaccionar así. Sin embargo, Dios dice que nosotros debemos de honrar a nuestros padres independientemente de las circunstancias. Así que todo el tiempo nosotros debemos de ir tras la obediencia. Marco, mira, hay un principio en consejería que tú eres uno de los buenos consejeros de aquí o que tienen mucha consejería en tu iglesia local. Pero Marcos, mira, es lo que yo digo, antes de ir a la Biblia, ve al humano. ¿Tú crees que ese hijo no querer dar a su padre es una tentación? Claro que sí. Claro que sí. Es una tentación que no viene de Dios. Todo que no viene de Dios claro. y que mueve a la rebelión. La tentación puede venir de Satanás, pero puede venir de nuestras propias concupiscencias. Sí. De hecho, por eso que son tentación, porque encuentran correspondencia en nuestra naturaleza caída. Pero tú sabes lo que dice la Biblia en 1 Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea, ¿qué? Humana. Entonces, el primer abordaje es el aspecto humano. Mira, esto es algo humano. Es humano de que te sientas mal con tus padres. Es humano de que fueron injustos contigo y que tú te sientas dolido. Cuando dice la Biblia de Cristo que es uno que nos ayuda porque Él pasó por lo mismo, dice Hebreos 2. Que Él sufrió las mismas tentaciones que nosotros. Él las sufrió todas. No se nos explica todo en la Biblia, pero las sufrió todas porque Él fue el humano y Él no se abstuvo de evitar pasar por allí porque ahí se va a encontrar con una tentación. Él las sufrió todas porque esa es la manera en que nos puede ayudar a nosotros. Y nosotros somos mediadores, los consejeros y los pastores, no solamente entre Dios
y los hermanos, sino entre los esposos entre sí, entre los padres y los hijos. Somos mediadores. Recuérdate lo que dice la Biblia en el libro de Lucas, el capítulo 1, que dice la Escritura que el ministerio de Juan el Bautista era hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Era eso. O sea, viene con hay una carga humana que uno tiene que entender. Y cuando la persona se da cuenta de que tú lo entiendes completa y totalmente, y que no lo juzgas, ni lo acusas, ni lo condenas. Tú no haces eso. Tú no lo haces como consejero, ni lo hace el Señor. Porque la primera parte del Señor es levantarte. Claro, con un entendimiento que tú y yo le vamos a dar de lo que eso significa delante de Dios. Porque no hay manera de reconciliación que sea solamente bajo constructos humanos. Esa es la falla de los psicólogos y esa gente. Hacen un buen esfuerzo, Marcos. Ellos hacen un serio esfuerzo. Para diagnosticar a veces la situación. Son buenos. Pero las herramientas para solucionarlas no las tienen. No la tienen bajo ninguna circunstancia. Ni la van a conseguir en la universidad. Hay algunas cosas que son de sabiduría, yo diría, divina, que Dios le ha dado a los humanos para que puedan vivir. En su gracia común. Para que puedan vivir con humanos y Dios pueda cumplir su plan. Porque hay muchas cosas buenas que Dios le da a los incrédulos, como los médicos y todos los demás, para ayudarlos. ¿Qué otro aspecto, rápidamente, Marcos, se nos queda acerca de cómo afecta a los hijos el favoritismo? Bueno, una de las cosas que puede suceder es la generación de problemas emocionales en ellos, porque cuando ese favoritismo empieza a manifestarse a temprana edad, ellos no tienen la capacidad ni siquiera para saber qué es lo que está pasando. Ya cuando van creciendo, dice, quiere decir que papá y mamá tienen a favorito y eso le va a crear problemas. Pero desde la niñez ellos no saben, ellos simplemente ven que algo no está caminando bien. Y eso puede crearle serios problemas emocionales y que luego sean niños depresivos. Y eso es triste, José. Porque cuando uno se topa con un niño depresivo, eso es como totalmente antagónico a la naturaleza infantil. Porque parte de la naturaleza infantil es la alegría. Es estar brincando, saltando. Pero a veces tú ves niños que son muy serios y se ríen en algún momento, pero son como, tú dices, ¿qué pasa? Ahí está pasando algo. Y puede suceder que haya elementos orgánicos. Por eso uno tiene que llevarlo a un médico, porque si hay elementos orgánicos, y esto queremos decirlo, que eso tenemos que decirlo, no hay pastor que resuelva eso. No. O sea, porque él lo que necesita es suplir. Algunas hormonas, algunas sustancias. Es un tratamiento orgánico. Pero muchas ocasiones es fruto de verse relegado en la familia, así mismo verse menospreciado de los hermanos, se aíslan, no quieren compartir con nadie, ni con sus padres, ni con sus hermanos. Y ahí es donde viene, Marcos, uno de los instrumentos de crear depresión cuando no hay problemas orgánicos. ¿Sabe cuál es? Lo que se llaman pensamientos negativos persistentes. Porque las personas ven toda su vida alrededor de esa sola realidad. Mira, una vez en un lugar donde yo tenía que ir a ayudar a personas, una mamá me llevó su niño mayorcito. Marcos, con 4 años, ese niño parecía un adulto en su forma de ser. Y cuando yo usé un instrumento básico para los niños, yo le dije, yo nunca he conocido un niño más sano que este. Y hice tan buena empatía y ayudé tanto a la mamá, y aunque yo no trabajo más esa área, más la área marital, un día de sorpresa me trajo la niña. Como 2 o 3 añitos tenía la niña, el otro tenía como 5. Pero esta niña es triste, esta niña se sentaba y no quería hablar, yo le decía dibuja, no quería dibujar. Tiene una actitud mala en su vida. Apagada. Derrotada. Ay, Marcos, qué pena me dio. Claro, yo de todas maneras le animé para que se pusiera a dibujar y a pasar el tiempo ahí. Comencé a hablar con la madre.
2 veces ella intentó abortarla. Uf. Y cuando esos niños ya nacen al final, hay un rechazo terrible. Que como dicen algunos, y yo creo que es tan perfecto como Dios hizo, que yo me atrevo a creerlo, que yo creo que hasta dándole el pecho, le transmiten ese rechazo. Wow. Ese es un punto tan importante el que tú has traído. Marcos, yo sufrí con esa niña lo indecible. El tiempo lamentablemente se nos ha ido, pero simplemente me alegro mucho que hayas traído ese punto, porque a veces cuando son hijos no buscados, los padres manifiestan como si fuera una carga, y aunque no lo hagan de una manera muy evidente, los hijos lo perciben. Hermanos, amigos, los hijos todos son una bendición del Señor. Todos. Debemos amarlos igualmente y evitar el favoritismo para evitar daños en ellos, daños en la familia y aún daños en nosotros. Que el Señor nos ayude y nos dirija y nos capacite para ser padres que aman a todos sus hijos por igual. Los esperamos en una próxima entrega de su programa Hombres de Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.